sin más preámbulo, vayamos a la palabra de Dios. Estamos en una nueva serie. Esta serie es titulada sobre nuestras virtudes formativas. Entonces, estas virtudes formativas que son frutos del Evangelio para una vida centrada en Cristo. Nosotros tuvimos un año completo a través del Evangelio de Juan y vimos la obra poderosa del Cristo reinando, el Cristo que murió, resucitó y reina por sobre todas las cosas. Vimos el domingo pasado su preeminencia, el Dios cósmico que gobierna sobre toda la antigua creación, pero también gobierna sobre la nueva creación, sobre nosotros. Y ese poder de Dios maravilloso produce algo en su iglesia. Algo único. Lo que nos lleva a nosotros a ver qué es lo que produce, y es a través de esta nueva serie que estaremos caminando por los próximos 2 meses. Estamos en Hechos capítulo 2, versos 42 al 47. Y así dice la palabra de Dios. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Sobrevino temor a toda persona, y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y las compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan. En los hogares comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos que iban siendo salvos. Amados, le estaba mencionando que esta semana pasada estaba en Kentucky con estos pastores y escuché yo una historia que no he podido dejar de pensar. Mientras participábamos en estas clases de las epístolas pastorales, un pastor amigo y amado, su nombre es Keith Bunting, él es pastor de una iglesia Gracia Soberana en Melbourne, Florida. Bien querido y amado. Él me compartió que él es daltónico, lo que significa que él es ciego para ciertos colores que él no puede apreciar. Y mientras él comentaba eso, yo le pregunté si él me podía compartir una historia graciosa de cómo su daltonismo le afectó. Y él recordó una ocasión que él compró, fue recién casado, fue a comprar un auto usado, él se fue solo para descubrir que cuando llega a la casa, su esposa le deja saber que los interiores de su auto, incluyendo las telas de sus asientos, eran de color morado, violeta. Él solo podía ver gris. Entonces, a él no le afectaba porque solo podía ver gris, pero su esposa tuvo que soportar ese color durante una temporada larga de sus vidas porque era lo único que ellos podían pagar en ese momento. Ahora, él también compartió algo muy profundo. La iglesia donde él actualmente pastorea a sus comienzos de años, cuando ellos se hicieron conscientes de que él era daltónico, ellos fueron conmovidos a darle una sorpresa. Ellos hicieron sus investigaciones de cómo era su condición y le compraron unos lentes especiales que le permitían ver el espectro completo de los colores, permitiéndole ver por primera vez en su vida, después de 40 y pico de años, colores que él nunca había experimentado. Él quedó, cuando se pone los lentes, abrumado por la emoción y profundamente conmovido.
Al él poder distinguir colores, matices que él nunca sabía que existían. Él comenta que le tomó como 30 segundos después de ponerse sus lentes porque su cerebro comenzó a hacer los ajustes. Y a ver cómo pasó de esta escala de colores grises a un mundo de colores vibrantes. Fue una experiencia que alteró fundamentalmente su percepción de la realidad. Y le trajo una profundidad a su comprensión del mundo físico. Pero no solo eso. Esta es la parte que a mí más me conmovió. Él miró hacia afuera, pero cuando miró hacia su lado, hacia su compañera, hacia su esposa, a la persona que más ama en esta tierra, por primera vez, él pudo notar los ojos azules de su esposa. Lo cual antes él no había podido atesorar. Y deleitándose en su belleza de una manera más profunda. Esa imagen se quedó conmigo. Porque cuántas veces nosotros podemos ser daltónicos a la belleza de la iglesia. Perdiéndonos nosotros de las matices, de las paletas de colores vibrantes que tiene la novia de Cristo. Cuando nosotros hablamos de estas virtudes formativas, nosotros no estamos creando un nuevo ADN. Nosotros no estamos desarrollando una marca para Vine Church Tampa. Nosotros no estamos trayendo una marca de gracia soberana. Más bien, nosotros estamos articulando atributos fundamentales de la iglesia primitiva. Tal como nosotros vemos en estos pasajes de Hechos capítulo 2, versos 42 al 47. A lo largo de todas también las epístolas que nosotros vemos en el Nuevo Testamento y a través de toda la historia de la iglesia cuando Cristo la establece. Estas virtudes formativas son expresiones de algunos, no todos, de algunos de los frutos que el Espíritu produce en su iglesia y que embellecen la novia de Cristo. Hechos 2 no nos está dando un ideal para que nosotros nos esforcemos, ni un programa para nosotros implementar. Él está corriendo la cortina y diciéndonos a nosotros, esto es lo que sucede cuando el Cristo crucificado y resucitado derrama su espíritu sobre su pueblo. Así es como se ve la iglesia cuando la gracia comienza a echar raíces. No es una iglesia pulida, no es una iglesia perfecta, es una iglesia viva, vibrante, radiante, con un tipo de belleza que no se puede fabricar. En otras palabras, este pasaje es para nosotros como los lentes que recibió mi amado amigo Keith. No es que crea algo nuevo, es que revela algo que siempre ha estado allí. Lo que Cristo murió y resucitó para traerlo a existencia. Así que no se nos está invitando a construir este tipo de comunidad mediante el esfuerzo o nuestras estrategias. Se nos está invitando a verla, a contemplarla, a ver lo que Cristo ya ha comenzado a crear entre nosotros y a ver estas huellas digitales de su espíritu, al ver la belleza de su novia y al ver que somos transformados. Porque cuando finalmente nosotros podemos ver y apreciar esos colores, amados, ¿quién quiere regresar a los colores grises y pálidos? Cuando comienzas a ver la iglesia tal como el Evangelio la crea,
Uf. Cuando ves a Cristo en el centro, su gracia obrando, su espíritu formando su pueblo, ya tú no asistes solamente a la iglesia más, tú perteneces a ella, tú te regocijas en ella, tú te entregas a ella por completo. Así que esta tarde, ustedes deben de salir aquí con esta pregunta, respondiéndola. Hemos visto verdaderamente lo que Cristo nos está haciendo a nosotros ser. Lo primero que nosotros vemos es una comunidad creada por y arraigada en el Evangelio por los medios de gracia. Aquí está lo que yo quiero que tú puedas notar en este versículo primero, del versículo 42. No solo asistían a la enseñanza de los apóstoles. Ellos estaban devorando lo que recibían. Ellos persistían incesantemente, aferrándose como si fuesen un hombre que se está ahogando, que comienza a buscar la manera en cómo salvar su vida en ese momento. ¿Por qué está reaccionando de esta manera esta iglesia? Semanas antes, si ustedes leen al principio del capítulo 2 de Hechos, muchos antes en los evangelios, este mismo pueblo fue el que gritaba y clamaba diciendo, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Pero luego, Pedro les predicó este sermón, ustedes lo mataron, pero Dios lo resucitó, ahora Él es el Señor. Y eso fue suficiente para atravesar su corazón. Ellos no fueron ligeramente conmovidos. La fuerza de la palabra es que ellos fueron destrozados, ellos fueron cortados de una manera tan fuerte y tan profunda y un dolor tan intenso que produjo en ellos arrepentimiento, fe y bautismo fluyó hacia afuera de sus vidas, encendiendo un hambre que incluso a ellos mismos les sorprendió. Eso es una comunidad del Evangelio, no disciplinados en sí mismos hacia la devoción, sino que estaban tan cautivados por la gracia de Dios que la devoción parece inevitable. Lucas nos da 4 cosas en este mismo versículo 42. Que ellas van juntas, la enseñanza de los apóstoles, la comunión y el partimiento del pan y la oración. La enseñanza los arraiga en quien Cristo es. La comunión los une alrededor de lo que Cristo ha hecho. El partimiento del pan trae su muerte y resurrección en cada comida. Y la oración espera y descansa en un Dios que está obrando poderosamente y en ellos mismos, en el presente. El contenido de la enseñanza de los apóstoles, tal como nosotros rastreamos a través de los sermones de Pedro en Hechos, es implacablemente centrado en Cristo. Pedro lo que les comunicó a ellos fue: Jesús es el Mesías y el Señor de Israel. Jesús murió, Jesús resucitó y Jesús reina. Y ahora, aquí está la oferta. El arrepentimiento y el perdón están disponibles para todos los que vienen a Él. Eso era lo que ellos no podían dejar de escuchar. Eso era los que los movía a continuar buscando. Esto es lo que no podemos nosotros permitirnos pasar por alto. El Espíritu Santo está viéndose sobre ellos
viniendo sobre ellos en poder, no los dejó solo con la instrucción, sino los condujo hacia la enseñanza. Hechos 2 nos presiona a nosotros a que tengamos que considerar si los medios de la gracia están en ese lugar. No es vernos a nosotros que tenemos unas obligaciones que tenemos que hacer. Amados, las obligaciones lo que pueden producir en nosotros es asistir regularmente a la iglesia, pero no van a producir devoción. Las personas en Hechos capítulo 2 no estaban dedicadas porque eran espiritualmente impresionantes. Ellas estaban dedicadas porque habían visto algo. Habían escuchado a Pedro decir, a este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios lo resucitó. Y el Espíritu lo había impulsado a través de ellos. Y después de eso, ¿quién quiere volver hacia atrás? ¿Cómo no ibas tú a querer más? El Cristo resucitado sigue siendo la persona más asombrosa de este universo. Y el Espíritu que abrió los ojos de 3,000 personas en una sola mañana en Jerusalén es el mismo Espíritu presente en esta sala aquí ahora mismo. Él está listo para hacer que la palabra se sienta como lo que es. Es el medio vivo y que se respira por el cual el Cristo resucitado mantiene y nos sostiene a nosotros agarrados como su pueblo. Amados, ser devotos no es un nivel de logro espiritual. El ser devotos es una postura natural de un pueblo que sabe lo que se le ha dado y sigue regresando por más. Esto es lo que nosotros podemos llamar un celo sagrado. Jeff Perswell lo define de esta forma: el regreso diario a la palabra, a la mesa, las oraciones, no por deber, sino por un deseo inflamado por el Espíritu de Cristo. Así es como se ve la devoción santa. No es una religión con nudillos blancos, sino es un hambre que sigue encontrando su camino a casa. Pero no se queda solo ahí. Nosotros vemos también una comunidad creada por el Evangelio vive bajo el peso de la presencia de Dios, asombrados. Algo había sucedido en Jerusalén, pero para lo que nadie podía tener una categoría. 3,000 personas convertidas en una sola mañana. El Espíritu había caído como fuego y ahora está esta nueva comunidad que estaba haciendo cosas que desde afuera parecían como nada que la ciudad antes hubiera visto. Ellos estaban compartiendo posesiones, reuniéndose en sus casas, orando con un tipo de urgencia que se sentía menos como una rutina religiosa y más como personas realmente que creían que alguien los estaba escuchando. Y toda la ciudad lo sintió. Eso nos dice el verso 43. Todo el pueblo fue poseído de temor. En los manuscritos originales, esta palabra cuando utiliza temor, lo que está sugiriendo es que es un miedo, pero no es el tipo que te hace huir, sino es el tipo que te deja a ti clavado en ese lugar. Es un reconocimiento repentino y abrumador de que el mundo es más grande de lo que tú pensabas y que algo sagrado, santo, puro se está moviendo en él.
no solo dentro de la iglesia, sino a través de todo el pueblo. Toda la iglesia estaba en una sensación constante de que Dios estaba actuando. Lucas nos dice que dos cosas estaban produciendo esto: la vida en la comunidad y las señales y maravillas que se hacían por medio de los apóstoles. Amados, nosotros necesitamos mantenernos en estas dos cosas juntas, porque Lucas claramente pretende que se lean una al lado de la otra. Las señales y maravillas no eran cosas decorativas. Es el mismo lenguaje que Lucas está utilizando en el verso 22 de este mismo capítulo de Hechos para describir los milagros que Jesús realizó. El mismo Dios que validó, que comprobó el poder del Cristo resucitado, el Mesías de Israel, mediante señales y maravillas, estaba ahora por medio de los apóstoles continuando validando que Jesús está vivo. Cada sanidad era una pequeña pero innegable declaración: la resurrección realmente ocurrió. Pero noten esto, miren el pasaje. Estas señales no fueron hechas por los apóstoles, fueron hechas a través de los apóstoles. Los apóstoles eran instrumentos, no la fuente. Lo que significa que el asombro que cayó sobre el pueblo de Jerusalén no era un asombro en los líderes religiosos, que eran ellos impresionantes. Era un asombro ante la presencia del Dios vivo. Esto es lo que nosotros nos podemos perder si leemos demasiado rápido. Amados, miren el texto. El asombro vino primero cuando vieron la vida de la comunidad. Luego fueron las señales. En otras palabras, la vida que ellos tenían como pueblo en el verso 42 precede el asombro del versículo 43. Lo que significa que la evidencia más temprana y fundamental y más poderosa es de que Dios estaba presente entre su pueblo. No fueron los milagros. No fueron los milagros. Fue la unidad de una comunidad misma. 3,000 personas de diferentes trasfondos manteniendo sus vidas abiertas entre sí. Y eso ya era suficientemente extraño como para hacer que Jerusalén se detuviera a estar mirando qué está sucediendo ahí. Amados, nosotros hemos sido domesticados tan profundamente en nuestra vida cristiana que incluso nosotros mismos, el pueblo que se supone que vive al despertar de la resurrección, a menudo nosotros nos sentimos menos como una comunidad llena de santo asombro y más como una comunidad gestionando un calendario. Nosotros asistimos, nosotros participamos y nosotros tratamos de ser consistentes. Vamos casi todos los domingos a la iglesia. Son 52 domingos en el año. Vamos. Yo solo he faltado 3 o he ido 49 veces. Eso es bastante bien. Amados, pero hay una diferencia entre lo que es una asistencia devota y un asombro real que había entre ellos. La asistencia devota es algo que tú puedes sostener por medio de tu propia disciplina. Pero el asombro es algo que te sucede cuando has sido cautivado por la presencia de Dios en cada encuentro. ¿Cuándo fue la última vez que algo en tu vida cristiana, en tus rutinas, tú te detuviste en seco y fuiste asombrado por la presencia de Dios?
¿Cuándo fue la última vez que tú fuiste asombrado o asombrada en un servicio de un domingo? ¿Cuándo fue la última vez que tú fuiste asombrado o asombrada en un grupo de comunidad en tu iglesia? ¿Cuándo fue la última vez que tú fuiste asombrado o asombrada mientras te reúnes a orar juntos como congregación? Y no estamos hablando de ser conmovidos emocionalmente, sino genuinamente romper la rutina y recordarte que tú estás viviendo dentro de la historia más grande que tú jamás había sido encontrado y jamás había sido contada. Y que la resurrección no es un capítulo que ya ha sido cerrado, sino que ese capítulo del que todos los demás todavía siguen desplegándose. Amado, esto no es un llamado a manufacturar en nosotros emociones. Si nosotros volvemos, es un llamado a nosotros volver a la fuente, a nosotros volver a su palabra, a nosotros dejar que el Espíritu Santo haga algo que solo Él puede hacer a través de su palabra y que seamos encontrados de una manera que tomemos cada página, mientras movemos en cada página, seamos tan conmovidos que aterrice en nuestros corazones y cambie algo que nosotros jamás habíamos pensado que Él iba a cambiar. El asombro cayó sobre Jerusalén. Ese asombro no fue fabricado, no fue manufacturado, fue el subproducto inevitable del Dios vivo, presente y activo en una comunidad de personas ordinarias que habían sido deshechos por completo por la gracia. Amados, esto es una de nuestras virtudes, la humildad, que se define como el asombro ante Dios, es donde nace la humildad. No en el autoexamen, sino en una visión real de quién es Dios, cuando verdaderamente ves quién es Él y quién eres tú ante Él. Una visión veraz de ti mismo no es un logro, sino que se vuelve algo inevitable. Pero también vemos una comunidad creada por el Evangelio, sostiene todo con manos abiertas por el bien de los demás. Hay una palabra que Lucas usa en este versículo 44, que casi siempre nosotros la leemos y la pasamos de largo. Dice que los creyentes estaban, ¿qué? Juntos. Y al principio suena simplemente que hubo un grupo de personas que se reunieron en un área geográfica. Pero conlleva más peso que eso. Este es el lenguaje de la unidad, de la coherencia, de personas siendo atraídas hacia un campo gravitacional magnético que la gente no puede evitar buscarse y estar juntos unos a los otros. Y Lucas nos muestra cómo se veía esa unidad cuando pasó del sentimiento a la acción. Manos abiertas, mesas compartidas, corazones alegres y el ritmo diario de vida tan entretejida uno con otro que ya entonces no se podía distinguir entre las palabras mío y nuestro. Ya habían cruzado de manera gentil y orgánica, casi invisible, se disolvieron. Así es como se ve el Evangelio cuando se apodera de una comunidad. Ambos verbos en estos versículos, en el 45, están en un tiempo imperfecto. Lo que significa para nosotros que esto no fue una manera de ellos deshacer las cosas que tenían. No fue un pulguero que ellos hicieron y las vendieron. No, era un hábito que se había hecho y una unidad de almacenamiento para ellos poder satisfacer las necesidades de aquellos que se presentaban
pasaba. Era un ritmo. Cuando alguien tenía una necesidad, alguien más vendía algo. A medida que surgía la necesidad, la gracia comenzaba a responder a través de ellos. Ahora, tenemos que ser cuidadosos aquí con este pasaje, porque este texto ha sido mal interpretado en ambas direcciones. Algunos dicen que este es el modelo de toda comunidad cristiana que debe tener todas las propiedades en común. La propiedad privada es incompatible con el evangelio. Amados, y eso el texto no es lo que nos está diciendo. Muchos todavía poseían propiedades. Lo vemos en el versículo 46 cuando decían que partían el pan en los hogares. Eso significa que todavía preservaban propiedades. La venta era algo voluntario. El dar era una respuesta de la gracia. Las propias palabras de Pedro cuando le dice a Ananías en el capítulo 5 de Hechos, dice, ¿acaso no era tuyo antes de que se vendiera tu propiedad? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero a tu disposición? Lo que dice es que, en otras palabras, esto no fue nunca obligado sobre ellos. Nunca se dijo, vamos a poner esta ley de que la gente tiene que vender sus propiedades. No, eso no es lo que está comunicando el texto. Pero la otra mala interpretación es igualmente costosa. Y es la más común que nosotros vemos en las iglesias. Ahora, la respuesta de muchos es, bueno, ya no es obligatorio yo tener que dar, así que es básicamente opcional. Puedo ser miembro plenamente dedicado mientras mantengo mis recursos a una comodidad mía, en mis distancias, en mis brazos de las necesidades de la iglesia. Y Lucas no nos permite vivir allí tampoco. Porque no está describiendo aquí un pasaje de excepción. Está describiendo lo que es una cultura. Todos los que habían creído. Esta es la conexión que lo cambia todo. Los creyentes de Jerusalén no dieron porque se les fue requerido, dieron porque ellos habían recibido, habían estado en el extremo receptor de la generosidad cósmica más asombrosa en la historia del universo. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, así como Romanos nos dice a nosotros. Cuando se te ha dado a Cristo, el dominio de tus posesiones que tiene sobre ti, comienzan entonces a aflojarse. No porque fuiste forzado, sino porque la gracia hace algo con nuestros puños que estamos apretando a nuestras pertenencias, que ninguna cantidad de fuerza de voluntad puede hacer desde afuera. Y luego Lucas describe la textura diaria de su vida compartida. Y es casi desarmantemente ordinaria. Ellos se reunían en los atrios del templo y en las casas de los unos de los otros, comían juntos, partían el pan y al partirlo recordaban el cuerpo partido por ellos, el pacto sellado en sangre. La palabra que Lucas usa para el registro emocional de todo eso es, lo que quiere decir es una exultación. ¿Qué es exultación? Es un tipo de gozo tan lleno que se derrama de ti, sale de ti. Junto a ello, una sencillez de corazón y una plenitud. No la alegría forzada de personas que actúan en una comunidad. Sino más bien la genuina y sin complicaciones y alegrías de personas que no tienen nada que demostrar y nada que proteger. Lo que nosotros vemos y notamos en Hechos 2 no es que estos creyentes fueran una élite espiritual especial, es que el evangelio los había cortado a ellos desde el corazón.
Ellos habían sido vistos desde adentro y ellos habían sido completamente vistos por un Dios santo, que conocía todas las perversidades y todo lo oculto en su corazón, y aún así fueron amados de todas formas. Cuando tú sabes que has sido amado de esa forma, conociendo lo más oscuro que hay en tu corazón, el agotador trabajo de la gestión de impresiones pierde su dominio. Ya no necesitas tener una fachada. Ya no necesitas impresionar a nadie. Porque Cristo vio toda tu oscuridad y aún así te amó y te perdonó. La mayoría de nosotros creemos en la comunidad y nosotros la valoramos y la deseamos. Pero hay una diferencia y es real y es sentida, a veces dolorosa, pero es una diferencia entre pertenecer a una comunidad y estar abierto a una comunidad. La iglesia de Jerusalén, con toda su belleza, nos sirve a nosotros como espejo. Y lo que refleja para nosotros no es un estándar que nosotros necesitamos alcanzar, sino más bien una pregunta que nosotros debemos de responder. ¿Acaso yo me parezco a ellos? Tal vez es el tiempo lo que tú estás guardando celosamente de tu iglesia. Tal vez son tus finanzas lo que estás guardando de tu iglesia. O tal vez has trazado un límite a distancia, mantienes alrededor tu participación en la iglesia, que te mantiene y te limita de lo que es participar verdaderamente de una comunidad. Amados, este tipo de comunidad no surge de buenas intenciones o de una excelente programación. Surge de un pueblo tan deshecho por la gracia de Cristo que su instinto ya no es la autopreservación o la autoprotección, sino la entrega completa de uno mismo. Quiero darles una buena noticia. Yo sé que se siente pesado eso. Cuando nosotros buscamos la respuesta a me parezco a ellos, amados, la respuesta no es más fuerza de voluntad de parte de ustedes. La respuesta es más evangelio a mis vidas. Es volver a la cruz, volver al sepulcro vacío y dejar que el Espíritu Santo haga lo que Él siempre ha hecho. A transformar mi vida, a abrir mis manos, a abrir mi corazón, a abrir mi intimidad a su iglesia. Y eso produce en nosotros un corazón sencillo y alegre, que no tiene nada que no retiene nada de otros, sino que se da completamente para amar. Y eso, en ello nosotros vemos varias virtudes reflejadas aquí. La primera que vemos es el gozo. Y es esa exultación, esta alegría de origen evangélico que ninguna circunstancia puede alcanzar. No viene de una vida sin problemas, viene de un pueblo que sabe lo que se le ha dado y que come junto con corazones alegres y sinceros porque recuerda de quién fue el cuerpo partido y de quién fue la copa derramada por ellos. También vemos el agradecimiento, que es una alabanza y acción de gracias fluyendo de vidas que recuerdan cada posesión, cada recurso, cada día es un regalo de Dios que no escatimó a su propio Hijo. Fue una generosidad de agradecimiento que se percibió en su propia carne.
El ánimo, que fue la unidad y el cuidado de esta comunidad, la manera en que se sostienen mutuamente, que comparten entre sí, que se conocían. Es lo que el ánimo se ve en la práctica. No son solo palabras, sino toda la vida ofrecida a otros. Es la generosidad. Nosotros vimos la venta, la distribución, la respuesta diaria a las necesidades. Esto no es un deber, es el desbordamiento natural de un corazón que ha recibido la generosidad cósmica del Evangelio y ya no puede retener las cosas para sí mismo, sino que quiere ayudar a aquellos que están en necesidad en su propia iglesia. Es el servicio. Sirviendo a los demás de maneras prácticas, sacrificiales, sin estar calculando cuánto trabajo me va a costar esto. La iglesia primitiva no preguntó quién merecía mi ayuda. Ellos preguntaron quién tiene necesidad. Lo que nos lleva entonces a este próximo punto, que es el último del verso 47, que somos atraídos. Una comunidad creada por el Evangelio crece porque el Señor trae a otros. Amados, Lucas termina este pasaje de la manera en que termina una gran pieza musical. No con un estruendo, no con una fanfarria, sino con una única, tranquila y abrumadora nota que hace todo lo anterior que tenga sentido. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amado, yo quiero que tú sientas el peso total de donde Lucas coloca el sujeto. Él no dice que la iglesia creció, él no dice que los apóstoles fueron efectivos, él dice que el Señor añadió. El Señor Jesús, ascendido, reinante y vivo, sentado a la diestra del Padre, está ahora derramando por su Espíritu, es el que está añadiendo. Y esas personas que son añadidas son descritas con un participio pasivo, los que habían de ser salvos. Lo que significa que no son personas que decidieron volverse religiosas, sino personas sobre las que Dios estaba actuando. La presión no está sobre ti, la maravilla es toda de Cristo. No malinterpretemos esto como sentarte tú ahora pasivamente y no vas a hacer nada. Lucas está diciendo lo que una vida vibrante se veía. Era una enseñanza dedicada, una comunión real, manos abiertas, corazones alegres, alabanza en el templo, comidas en el hogar. Hay cosas que nosotros tenemos que hacer como iglesia, que hicieron en Jerusalén, que la gente mirara asombrados. Eso fue lo que alimenta el versículo 47 para nosotros. Una ciudad que observaba, que se encontraba y lo veían extraño e irresistiblemente atractivo hacia lo que ellos estaban viendo. Pero lo que convirtió la atracción en salvación no fue la excelencia de la comunidad, fue la soberanía de nuestro Señor. Él era el que tomaba a observadores curiosos y los quebró de la misma manera a quien quebró a estas 3,000 personas. Esa misma mañana del Pentecostés. No porque el sermón estuviera perfectamente elaborado, sino porque el Espíritu de Dios se estaba moviendo. Y cuando el Espíritu de Dios se mueve, personas son salvas. Amados, si nuestro trabajo fuese salvar a las personas, si el crecimiento de Vine Church Tampa descansara en la calidad de nuestras estrategias para nosotros alcanzar a los inconversos, o nosotros tener programas pulidos, o impresionar a nuestra comunidad, oh amados, el peso sería tan aplastante.
tan aplastante que terminaríamos exhaustos, desanimados, en una parálisis derrotada por completo. Pero gloria a Dios, Lucas dice que ninguna de esas es la forma de cómo se alcanza a una comunidad. La forma en que se ve una comunidad alcanzada es una comunidad tan genuinamente viva en Cristo, que el mundo que observa comienza a inclinarse y a acercarse, y luego el Señor, quien siempre es el evangelista principal, hace lo que Él solo puede hacer. De un alma muerta la trae a la vida. Nosotros juntos, dedicados y asombrados, gozosamente abiertos, porque verdaderamente creemos en la resurrección, mueve a otros a invitar también, nos mueve a nosotros a invitar a otros a ver el poder transformador del Evangelio y experimentar lo que Juan nos dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae. Esto significa, amados, que tu trabajo no es cerrar el trato. Tu trabajo es ser la comunidad hacia la cual el Señor te está atrayendo. El ser genuinamente alegres, movidos por el Espíritu. Dejarles saber que esto es real. Seguir señalando hacia el Cristo que ya lo ha alcanzado todo. El mismo Señor que añadió a su iglesia día a día en Jerusalén, todavía está añadiendo el día de hoy y todavía está atrayendo. Y lo que Él te está ofreciendo no es una comunidad para tú unirte, ni una religión para tú adoptar. Él lo que te está ofreciendo es a sí mismo. Un Cristo crucificado, un Cristo resucitado, un Cristo reinando. Y en un lugar entre un pueblo. Él sabe lo que es ser encontrado por su gracia. Amados, esto se llama piedad. Es favor con todo el pueblo. Una piedad viva. Una vida que refleja y agrada a Dios se convierte en una vida que el mundo observa, que no pueden explicar. Que aparte de la realidad de que Jesús está vivo, la misión no es un programa para nosotros, es el desbordamiento de una vida santa. La iglesia. No nos conformemos con una visión daltónica de una comunidad con viendo solo matices grises. No reduzcamos lo que Cristo ya ha comprado, lo que Él ya ha pagado, lo que Él ya ha manejado por nosotros. Vivamos ante la realidad de que Él es el que murió para crear en nosotros. Así que nosotros podemos ir a Él y pedirle, no pedirle, suplicarle. Oh Señor, abre mis ojos a ver los vibrantes colores de la hermosura de tu iglesia. Permíteme participar en la hermosura de esa iglesia que tú derramaste con tu propia sangre. Abre mis ojos a contemplar la belleza de un pueblo formado por tu gracia. Y que produzca en mí un corazón dedicado, asombrado cada vez que me reúna. No tan solo los domingos, sino durante la semana. Y sentirme unido a un pueblo que tú también has restaurado, que no soy yo el único. Y que da testimonio a otros que todavía no
te conocen y que no pueden explicar cómo es que un pueblo así, tan diverso, Cristo los une. Lo que antes nosotros veíamos parecer ordinario, se vuelve radiante. Y a medida que Él sigue restaurando nuestra visión, también restaura nuestra participación. Ya no estamos contentos con quedarnos a la distancia, sino que nos inclinamos hacia adelante, nos entregamos, no por presión, sino porque hemos visto algo hermoso. Y nosotros comenzamos a vivir como aquellos que saben que la resurrección no tan solamente es una doctrina que nosotros afirmamos, sino es el poder que está actuando y obrando entre cada uno de nosotros. Y eso es suficiente para movernos a nosotros hacia afuera, hacia aquellos que todavía no han escuchado el Evangelio, para que otros puedan ver también la belleza de la obra de Cristo entre nosotros. Así que Vine Church Tampa, levanta tus ojos y pídele al Señor que te dé una visión más hermosa de su iglesia, para que la puedas contemplar. No que nosotros, lo que nosotros hemos construido, sino lo que Cristo ha hecho. Amados, contemplen la belleza de tu Salvador. Y al ver, entrégate.